Eh, yo creo que mal. Yo creo que mal porque está actuando solo sobre el control de gasto, por lo tanto reduciendo gasto a todos los niveles de la administración. Eso significa muchísimos recortes, eso significa que, como siempre, la crisis la pagan los que menos tienen. Y por lo tanto yo creo que mal. Yo creo que hay que generar actividad económica, hay que generar nuevos recursos y para eso hay que invertir. Yo entiendo que haya que actuar sobre el gasto, sobre algunas partidas. Yo creo que hay margen para poder hacerlo sin tener que perjudicar a los de siempre, pero a la vez hay que invertir. Una parte de los recursos hay que invertirlo para generar actividad económica, lo que significa generar empleo. Si generamos empleo, a la vez generamos más ingresos y por lo tanto podemos salir de la crisis en un horizonte razonable. De esta manera yo lo veo prácticamente imposible. No es posible porque cuanto más actúa sobre el gasto, cuanto más recortes se hacen, cuanto más se perjudica a los que menos tienen, menos ingresos se producen, es un círculo vicioso y por lo tanto yo creo que de esta manera es imposible que España pueda cumplir con los objetivos de Bruselas. Mal, porque además se mezclan varias cosas, están entrando en lo que decía, en los recortes a los que menos tienen, están eliminando derechos que nos han costado muchísimos años conseguir, del orden de 30 a 35 años, y por lo tanto muy mal, muy mal. Pero ves que por otra parte se mezcla una situación de oportunidad que me parece poco presentable por parte de un gobierno, y es que está aprovechando la crisis económica precisamente para hacer recortes ideológicos. Sí, yo creo que están en una actitud de una clara reversión ideológica. Nos están situando en un escenario en el que yo creo que se produce un retroceso de 2 o 3 décadas y por lo tanto muy mal. Los trabajadores, la gente que no tiene la oportunidad de trabajar, que para mí son trabajadores, solo que están en desempleo porque no pueden, no tienen un trabajo, pero a la gente dependiente, a la gente que tiene más problemas en la sociedad, la gente que necesita más los servicios médicos, que necesita una educación de calidad pública, todo esto se está recortando y por lo tanto yo creo que estamos, insisto, en una situación terrible, ¿no? Y creo que además con la actitud del gobierno esto no va a cambiar y por tanto irá peor. Sí, porque la reforma laboral, después de 30 y pico años de concertaciones, de negociaciones, en un país donde se puso siempre como modelo la capacidad de los agentes empresariales y sindicales de ponernos de acuerdo en momentos de dificultad, cuando los partidos políticos, por ejemplo, andaban a tortazo limpio entre ellos, nosotros éramos capaces de arrimar el hombro, de empujar en la misma dirección. Y siempre hemos hecho sacrificios, siempre que la situación del país lo necesitaba, hemos hecho sacrificios, hemos hecho contención salarial, hemos hecho de todo. Bueno, pues después de tantos años haciendo esto y que se ha puesto, insisto, como modelo, de repente por un real decreto, por tanto unilateralmente, sin tener en cuenta la opinión de las partes, hacen un ajuste tremendo que echa al traste estos 35 últimos años de concertaciones y de negociaciones entre empresarios, gobierno y sindicatos. Y por lo tanto, eso lo concretan en lo que llamamos la reforma laboral, que es un retroceso en derechos clarísimo de los trabajadores. Que cuando lo explicamos a veces, alguno piensa, es que esta gente exagera, porque no será tan malo lo que está haciendo el gobierno. Claro, en la medida que el tiempo pasa y que a la gente se le van aplicando las medidas, la contestación va siendo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque paga en sus propias carnes las consecuencias de la reforma, ¿no? Yo creo que es un retroceso sin precedentes que nos va a costar probablemente mucho tiempo recuperar, ¿no? Pero yo soy de los que cree que debemos de persistir en el intento de negociar y, si no es posible, en las movilizaciones de cualquier tipo, con el objetivo de sentarnos de nuevo y retrotraernos a la situación, si no la anterior, parecida. Y en todo caso, como siempre hemos dicho, estamos dispuestos
porque sabemos la situación crítica que tiene el país, a discutir y negociar para salir cuanto antes de esta crisis, pero no cebándose como siempre sobre los mismos, los trabajadores, los que no tienen la oportunidad de trabajar y la gente que tiene dependencias. Nosotros en la Fundación Agefitel, donde además participan gente del mundo de la empresa, porque queremos que sea una fundación abierta a la sociedad, participativa, este año el jurado tuvo a bien premiar a la investigación en este país, a la ciencia. Y precisamente creo que fue oportuno porque en un momento de recortes, donde no se repara en qué se recorta, se está atacando precisamente a la gente que puede buscar soluciones para la salida de este país. Estamos exportando talentos. Ya no son los años 60 donde la gente iba a buscar un empleo donde podía, en cualquier país, y era gente generalmente con una escasa cualificación. Ahora la gente más preparada, esta generación que decimos todos que está tan bien formada, tiene que buscar trabajo fuera. Nuestros científicos, nuestros investigadores están teniendo recortes tremendos, por tanto impiden el desarrollo del conocimiento y tienen que ir fuera de nuestro país también. Creo que es un error gravísimo el que se está cometiendo. Insisto, esa no es la vía. La vía es todo lo contrario. Habrá que ajustar cosas, habrá que gastar mejor, por supuesto. Hay despilfarros, contrólelos usted. Que la gente no paga Hacienda, oiga, pues haga la investigación adecuada y permita o exija que la gente cotice Hacienda. Eso de que tengo que subir el IVA, por poner un ejemplo, como consecuencia de que la gente no paga, porque si la gente pagase lo que debe de pagar al fisco, pues resulta que no tengo que subir el IVA. Oiga, ¿usted qué me está diciendo? ¿Pero qué administración dirige? Controle el fraude, controle todo lo que está pasando por ahí y no machaque a los ciudadanos y a los trabajadores, porque en el fondo está machacado también a la clase media, a la sociedad media de este país. Por lo tanto, yo sí creo, insisto, que hay que gastar mejor, que hay que controlar mejor el gasto, que desde luego habrá que hacer algún recorte que no sea imprescindible o necesario, que no nos aporte ninguna ayuda o salida a esta situación tan crítica, pero hay que invertir. Y hay que invertir en ciencia, en investigación, en I+D+I, hay que invertir en formación. Tenemos que seguir preparando cada vez mejor a nuestra gente. Yo creo que esa es la vía, ¿no? Y por lo tanto me parece un grave error, y por eso aproveché la cuña de Agefitel, porque creo que fue un tremendo acierto. Ha caído muy bien en todas las sociedades donde yo conozco que se hayan premiado a estos investigadores, ¿no? Como ejemplo, como expresión, como voluntad de que las cosas deben ir por otro camino. Es claramente viable, sin duda, y se está demostrando en otros países. Lo que pasa es que hay que tener los recursos suficientes para poder mantener el estado de bienestar. Eso significa que hay que atacar otros aspectos de la gestión económica. Y lo que esta gente está haciendo, pues es, donde hay dinero, cogerlo para ir pagando las facturas, ¿no? Buscando un símil de lo que ocurre en cualquier familia. Si yo gano 100 no puedo gastar 100 y pico, y por lo tanto tengo que controlar mis facturas. Bueno, si usted cree en el estado de bienestar, no lo toque, no lo toque. Podemos discutir si hay que avanzar más o menos, si es el momento de acelerar no sé qué proceso y por lo tanto igual es el momento de esperar un tiempo, no lo sé, pero si usted cree en eso, defiéndalo y actúe sobre otras cosas. Claro, como la derecha, y en algunos casos la derecha más reaccionaria de este país, que está enquistada, la derecha democrática, no cree en esto, lo combate. ¿Y qué atacan? Pues atacan a los de siempre, a los que tienen el control de la nómina, y por lo tanto esos no tienen problemas de fraude en el fisco. Los grandes capitales se salen del país. Del mes de mayo a esta fecha
salieron del orden de 163.000 millones después de la amnistía fiscal que hace el Ministerio de Hacienda, con un despropósito tremendo, porque es premiar al defraudador. Bueno, pues resulta que esta gente ataca las pensiones, ataca el subsidio de desempleo, ataca la educación, ataca la sanidad, ataca la ley de dependencia cuando no había llegado todavía un grado razonable de aplicación. Es decir, donde hay dinero o donde cree que puede ahorrar dinero, y sin embargo no ataca otros aspectos de la gestión económica que serían más razonables, ¿no? O qué pasa con el sistema financiero español, el que se ponía de modelo, ¿no? Decían, yo nunca me lo creí, la verdad. Decían que España afortunadamente no estaba afectada por la crisis financiera porque nuestro sistema había hecho los deberes en su momento. Yo recuerdo al gobernador del Banco de España contar esta milonga y hablar de los salarios y hablar de las pensiones y hablar de la jornada laboral y no hablar del control del sistema financiero, que es la responsabilidad del Banco de España. Claro, yo decía, ¿cómo es posible que seamos tan buenos, que estén todos los países afectados menos nosotros, ¿no? Claro, ahora nos llega la factura. Y entonces para eso hay que buscar el dinero, para todo el desfalco, todos los sablazos literales que se han dado por parte de muchos ejecutivos en la banca privada en España, en todo el sistema financiero con carácter más o menos general. Pues ahora resulta que tenemos los de siempre, los ciudadanos, hacer un esfuerzo económico, sacar el dinero de eso que llamamos el estado de bienestar social para dárselo a estos señores y evitar que vayan al carajo. Bueno, a mí me parece que hay otra forma de hacer las cosas. Claro que se puede defender el estado de bienestar. Y por supuesto, es un objetivo que nosotros defendemos por encima de todo. Pero hay que exigir que otros señores hagan una gestión adecuada. ¿Dónde está ese patriotismo? Que son patrioteros, que tanto hablan de la España, y luego tienen unos beneficios y los sacan a paraísos fiscales. ¿Dónde está esta gente? ¿Por qué no se controlan este tipo de situaciones, ¿no? Y si hay tanta economía sumergida como se dice, que sin duda la hay, cuando hay una crisis aumenta, no cabe ninguna duda. Pero a mí me pasma otra cosa que quiero señalar. ¿Cómo es posible que cuantifiquen la economía sumergida? Yo oigo con frecuencia decir, la economía sumergida en el país está en torno al 20%. Ahora, si usted sabe que es el 20%... es que ha hecho los números, sabe dónde está. Si sabe dónde está, ¿por qué no la persigue? O sea, a mí me parece kafkiano todo lo que está ocurriendo. Hay estado de bienestar en muchos países europeos, funciona, y aquí puede funcionar. Yo creo que va a ser muy multitudinaria. Yo creo que va a ser espectacular. Si observamos las movilizaciones que hemos hecho, bastante prudentes, bastante medidas, bastante controladas, porque a la vez tenemos que hacerla sin generar demasiados perjuicios a los trabajadores. Porque claro, al defender a los trabajadores tendremos que procurar no generar a su vez un perjuicio mayor aún, ¿no? Por tanto, no es fácil hacer una campaña de movilizaciones que yo creo que tiene que ser permanente, en tanto en cuanto no nos retrotraigamos a la situación anterior, ¿no? Y hay que seleccionarlo bien, ¿no? Si observamos este ciclo, cada vez hay más gente afectada. O sea, afectados estamos todos desde el momento que se toman las medidas, pero unos las sufren en sus carnes, otros lo oyen, pero no las sufren. Pero todo el mundo va entrando en esta espiral tan perniciosa, y por lo tanto cada vez la gente es más consciente del alcance que tienen estos recortes, estas medidas, que son terribles para muchísimas familias que no tienen ningún tipo de ingreso ya. Más de 1,5 millones de familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Y la gente tiene que comer, tiene que vivir. Bueno, pues que se atengan a las consecuencias lo que nos puede ocurrir si no solucionamos este tipo de problemas. Bueno, yo creo que cada vez hay más asociaciones, cada vez hay más organizaciones, cada vez hay más gente a nivel individual que lo está observando. No solo son los desempleados, no solo son los que tienen el empleo, son las clases medias que saben que tienen problemas, que antes vivían en una situación cómoda y ahora resulta que tienen dificultades también para poder solucionar sus problemas familiares.
y por lo tanto la respuesta cada vez es mayor. Y yo estoy convencido que el 15 de septiembre va a ser una respuesta muy, muy contundente. Hombre, haría bien el gobierno en darse cuenta qué es lo que piensan los ciudadanos, ¿no? Y no tomar medidas, insisto, por razones ideológicas, ¿no? Pero este gobierno hace mucho caso a la estadística cuando le viene bien y nada en sentido contrario, ¿no? Pondré un ejemplo. Las encuestas que conozco sobre la modificación de la ley del aborto, en los términos que plantea el gobierno, están en torno al 14%. Bueno, pues quiere ir adelante. Por cierto, ¿qué tiene que ver esto con la crisis económica? Insisto, con el miedo. La gente tiene miedo, la gente está literalmente acojonada. Es el momento de, por el mismo precio, adoptar otro tipo de medidas de carácter ideológico. Todo gira en torno a esto. Yo lo que creo es que el gobierno hasta ahora se ha instalado en no decir la verdad. Y en una situación muy cómoda cuando no llega al gobierno, y es echar la culpa siempre a los anteriores. El gobierno anterior sin duda ha metido la pata y ha hecho cosas que hemos contestado. Le hemos hecho una huelga general, entre otras cosas. Claro, aquellas medidas que nos parecían un escándalo entonces son una broma al lado de lo que está pasando ahora, ¿no? Y este gobierno está viviendo de esa renta. Está diciendo, mire, todo esto que nos está pasando es por culpa de estos señores que lo han hecho muy mal. Y claro, como es muy reciente, porque son pocos meses, pues viven de eso, de los malos que eran los otros. Estos son muy buenos, quieren hacer las cosas bien, pero no puedo. ¿Dónde está aquello de que cuanto primero hagamos las elecciones y primero lleguemos al gobierno, primero acabaremos con el desempleo? Por ejemplo, o todo lo que ha prometido que iba a hacer en el debate de la campaña electoral, que luego para nada se parece, es como un huevo a una castaña, es justo todo lo contrario. Por lo tanto, eso ha funcionado hasta ahora. Y la gente, yo creo que esto se lo creyó. Que además tendremos todos una tendencia a pensar, hombre, es verdad que han hecho cosas mal los otros, y alguna repercusión tiene que ver en lo que estos están haciendo. ¿Cuánto va a durar esto? Yo creo que el margen que los ciudadanos están dando, contestando la pregunta de hasta dónde o hasta cuándo, tiene que ver con esto. El crédito que el gobierno pueda tener en cuanto a echar la culpa a los anteriores. Yo creo que esto se está acabando. Y yo creo que después del verano esto se acabó. La gente ahora, como puede, claro, hay gente que está de vacaciones permanentemente, pero los que tienen trabajo, o tenemos trabajo afortunadamente, bueno, pues tendremos mejores o peores vacaciones, cada uno como puede, por lo menos va a descansar y va a reflexionar y va a pensar. Y lo que ya no va a tolerar es cuando llegue en septiembre, después de las vacaciones, que le sigan con la cantinela. Es que el gobierno anterior, es que los anteriores, es que la herencia. No, déjese usted de tonterías y gobierne. ¿Qué está haciendo usted? ¿Dónde está este gobierno? Un gobierno con una administración que según se decía era enorme anteriormente y ahora es más. ¿Y a cuántos ministros conocemos en este país? Yo tengo dificultades para conocer a todos los ministros y se supone que tengo la obligación de saberlo. Ministro de Economía, ministro de Hacienda, vicepresidenta y el presidente. Por cierto, el presidente casi siempre desaparecido en combate, que aparece solo cuando le interesa y cuando no tiene más remedio por la presión mediática. O ver a un presidente, como yo he visto, que me daba vergüenza como español, correr por los pasillos del Congreso delante de los periodistas, ¿no? Es decir, esto ya no aguanta. El problema es que se está penalizando a los sindicatos. Yo creo honestamente que detrás de todo esto, como antes decía, hay una cuestión ideológica y hay una serie de señores en este país que creo que les estorban las organizaciones sindicales, que no creen en la organización de los trabajadores.
Nos respetan en cierta medida porque gozamos de un derecho constitucional. Si esto se solucionase con una simple reforma a través de un real decreto como utilizan con frecuencia el gobierno, yo creo que los sindicatos prácticamente, si fuera por la opinión de algunos, desapareceríamos, ¿no? O pasaríamos una cierta marginación, nos sacarían fuera del sistema, por decirlo de alguna manera. Claro, no pueden. Y entonces lo que están atacando son aquellas cuestiones que ellos creen que benefician a las organizaciones sindicales o que les dan poder económico o cuestiones de este estilo. Y entonces está penalizando, culpabilizando a los sindicatos de que manejan muchos recursos económicos, y una de esas vías es la formación, ¿no? Todo el mundo que sabe de formación sabe que no hay recursos económicos, que no hay margen para recursos económicos para obtener ingresos extraordinarios por esa vía, porque las cuentas se auditan, porque hay un control exhaustivo y porque la formación hay que garantizarla a través de la inspección correspondiente. Por lo tanto, no puede haber fraude. No hay margen ni para el fraude ni para recaudar de forma extraordinaria recursos económicos que nos puedan permitir otras cosas. Por lo tanto, los recursos son para la formación. Y la formación es imprescindible para los trabajadores en este país, para que se vayan reciclando, para que se vayan adaptando a nuevas situaciones, para que vayan mejorando su cualificación profesional. ¿Qué es lo que esta gente piensa? Bueno, yo creo que lo que quieren es dedicar los recursos a entidades privadas, igual que quieren hacer con la educación pública, pasarla a la educación privada, pues lo mismo quieren hacer con la formación profesional, ¿no? Yo creo que ha funcionado bien. ¿Pueden hacerse ajustes? No lo sé. ¿Puede decidir si se dedica más a la formación de carácter sectorial o a las formaciones transversales? No lo sé. Todo eso puede discutirse. Yo creo que hace falta mucha formación sectorial, mucha más de la que tenemos en estos momentos. Y por lo tanto creo que es bueno potenciar que las organizaciones sindicales y empresariales, a través, por ejemplo, como en nuestro caso, de las fundaciones bipartitas entre los empresarios y los sindicatos, con los correspondientes controles de la administración, puedan dedicarse a formar sectorialmente a los trabajadores, ¿no? Bueno, pues todo eso parece que les incomoda, les molesta. Por una parte, porque los recursos se los quieren dar a otra gente, en la iniciativa privada, a sus amigos, por decirlo de alguna manera, y por otra parte porque creen que con esto perdemos capacidad económica, por lo tanto capacidad de presión. Se equivoca. El tiempo lo está demostrando y una vez más observarán que están cometiendo un grave error. Es tan dramática la situación que hay que tener mucho cuidado en que lo que pueda decir no suena demagógico, ¿no? Yo, de entrada, estoy en un túnel como todo el mundo, como todos los españoles, y yo no soy capaz de ver la luz. O sea, yo no soy pesimista por naturaleza, tampoco me caracterizo por ser un optimista exagerado, pero me estoy haciendo muy escéptico, ¿no? Estamos en un túnel, sabemos que esto tiene salida. La crisis económica son ciclos y volverá al crecimiento, ojalá pronto, pero tardaremos probablemente, y volveremos a tener nuevas crisis y se repetirá la historia siempre, ¿no? Y por lo tanto sabemos que va a haber luz al final del túnel. La va a haber. Yo no la veo. Todavía no soy capaz de ver una cosa, una lucecita y al final no la veo. Tengo ganas de verla. Tengo ganas de ver que las cosas van cambiando y entonces dices, oye, me voy acercando, ¿no? Pero lo que no puede hacer la gente que tiene la desgracia de no tener empleo y en un momento tan difícil como este para obtener un empleo, además un empleo digno, ¿eh? Esta es otra, porque muchos empleos que se están ofreciendo son en condiciones impresentables en un sistema democrático, ¿no? Como consecuencia de la reforma laboral. Lo que antes era ilegal, ahora se hace legalmente, pero las mismas condiciones que antes ofrecían cuando eran contratos ilegales.
que no se resignen, que no se resignen, que estén preocupados, porque tienen razones y motivos para estar preocupados. Pero lo peor que puede haber en la vida es la resignación. Si te resignas, harán de ti lo que quieran. Eso es caída de brazos, eso es entregarse, eso es hagan conmigo lo que ustedes quieran. No. Hay que tener capacidad de protesta, de reivindicación, ordenada, organizada, pero capacidad de respuesta. Debemos de estar más unidos que nunca los que tenemos la oportunidad de trabajar y los que no la tienen. Porque esto tendrá que cambiar. Y esto va a cambiar. Y puede cambiar en varias direcciones. Hombre, peor es difícil, pero puede ser. Pero puede mejorar, bueno, un poquito, o puede mejorar sustancialmente. Y desde luego el objetivo que algunos tenemos es la de volver a la situación que teníamos antes de la crisis económica, y lo más rápidamente posible. Y para eso tenemos que estar muy unidos y ser muy fuertes. Y por lo tanto yo no establezco diferencia cuando hablo de trabajadores entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen. Pero también soy consciente de que yo no estoy pasando por la situación de paro. Y por lo tanto no quiero hacer ninguna demagogia. Quiero ser solidario con estos compañeros y estas compañeras, pero pedirles por favor no resignar, pelear, luchar y hacerlo de forma organizada. Lo hacemos de forma democrática, y si somos muchos y cada vez somos más, esto está hecho.